una serie, ¿verdad? Hablando de cómo afrontar esos tiempos. Y no solo en cuestión, ¿verdad? De las situaciones, que la vacuna, que el COVID, que los encierros, que los pasaportes, que aparte de eso, ¿verdad? Cada uno tenemos situaciones personales también, ¿verdad? Somos una comunidad pequeña aún todavía, entonces conocemos las necesidades unos de otros y sé que estamos pasando por necesidades, por tiempos de prueba, por tiempos difíciles. Entonces, yo, de hecho, también, ¿verdad? Porque ni Miguel ni yo somos, no sé, como ni intocables o estamos en un escalón más arriba o no sé, no somos inmunes al ataque del enemigo. Ajá. Y esta semana que pasó, una noche como cualquiera, ¿verdad? Me fui a la cama, dormí muy bien, pero al despertar comencé a pensar muchas cosas, ¿no? Mi mente empezó a dar vueltas a muchas cosas. Y comencé a hacerme muchas preguntas, ¿sí? Sin encontrar respuestas que me satisficieran, ¿sí? Es de esas veces, no les sé si les ha pasado que su cabeza empieza y dices, ¿cómo resolvería eso? ¿Cómo resolvería el otro? ¿Y cómo respondería? Pero no encuentras algo, no encuentras respuestas. Y había dormido bien, no había soñado, no había cenado pesado. Había descansado bien, pero me levanté, ¿verdad? Pensando en muchas cosas. Y darle vuelta a muchos pensamientos. Y comencé a sentirme ansiosa, angustiada, ¿no? El decir cómo se resolverá, qué podría yo hacer. Y mientras me vestía para prepararme para trabajar, le pedí al Señor que me diera una respuesta, ¿no? A esas preguntas que yo estaba teniendo, que me diera su consuelo. Yo necesitaba esa mañana su paz, su consuelo, las respuestas a mis preguntas. Y así lo hizo. Dios siempre responde. Sí, ahora en las mañanas tengo tiempo porque me levanto temprano y antes de trabajar me da tiempo de leer mi Biblia y de meditar un poquito. Y estoy leyendo Isaías. Y justo encontré en Isaías, en ese capítulo que me tocaba, encontré la voz dulce del Señor hablándome, respondiendo directamente a mis preguntas, calmando mi ansiedad. Y podía sentir cómo, ¿verdad?, mi papá celestial contestaba a mi alma, a lo más profundo. Y en esa mañana, en esos minutos, momentos que tuve leyendo, orando, toda ansiedad y angustia se fueron, obtuve mi respuesta. Y yo quiero compartir con ustedes esa respuesta que recibí del Padre, porque sé que algunos han estado pasando prueba y porque en general también los tiempos que nos ha tocado vivir no son fáciles, ¿sí? No son fáciles. Esa es la realidad. Y por eso he titulado, ¿verdad?, esta pequeña reflexión, prédica, instrucciones en tiempos difíciles. Porque fíjense, Dios respondió y me respondió en Isaías, pero de una manera muy práctica. Sí, no solo fueron palabras, sino instrucción. Y así es el Señor. Instrucción, ¿qué hacer con mis preguntas? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué respuestas voy a dar? Y el Señor me respondió con instrucciones para tiempos difíciles, porque entra temor en nuestra vida, y el miedo es una palabra que en esos 2 años han estado presente, ¿verdad? Desde que empezó la pandemia, el miedo es algo que frecuenta nuestros hogares, que frecuenta nuestra mente,
que frecuenta nuestra sociedad, la palabra miedo, y es que el cristiano puede temer, pero vamos a ver a qué. Y entonces vamos a Isaías, quiero que abran conmigo o prendan su Biblia, ¿verdad? En Isaías 8, y vamos a leer 8 del 11 al 12. Nos vamos a centrar en esos versículos, pero también vamos a leer otras partes un poquito antes. Pero dice Isaías 8, 11 al 12. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y sea él vuestro miedo. Isaías, es un profeta, ¿verdad? Es uno de los profetas más conocidos, ¿verdad? El libro de Isaías tiene ¿cuántos capítulos? 66, ¿no? Es larguísimo, ¿verdad? Es uno de esos libros que a veces pasamos como rápido porque no entendemos nada, pero es que está escrito de una forma muy literaria, muy poética. Entonces hay cosas que hay que leerlas 2 veces para poder entender de lo que está hablando Isaías, pero realmente es muy fácil. Y ahorita van a ver precisamente cómo. Y yo leía este versículo, ¿verdad? De Isaías, y este fue el versículo que Dios me dio para responder a todas mis preguntas, y aquí vamos a encontrar las instrucciones en tiempos difíciles. Isaías fue un hombre que declaraba las palabras de Dios a la gente de Judá. Sí, él vivía por decirlo así, en el estado de Judá, en la ciudad principal, en la capital, que era Jerusalén. Y su trabajo principal era declarar, ¿verdad? Porque profetizar, ¿qué es profetizar? Es declarar la palabra de Dios. E Isaías fue levantado en su tiempo para hacer esto. Él escuchaba de parte de Dios y tenía que decir lo que estaba escuchando de parte de Dios al pueblo. Declaraba su palabra. En ese entonces todavía no había escrito algo, pero más bien se estaba escribiendo, ¿verdad? La historia que más adelante estaría escrita. La gente de Judá, de todo el estado de Jerusalén, también conocía de Dios, ¿sí? Ya hemos escuchado desde Génesis, Noé, Moisés, ya había una historia, ya había un pueblo escogido, ¿verdad? Israel. Dios había escogido al pueblo de Israel para ser ejemplo a las naciones, para ser un testimonio viviente de quién era Él. Y sin embargo, Israel había decidido, ¿verdad?, hacer todo lo contrario. Y entonces aquí estamos en una situación donde está todo dividido, donde es un revoltijo entre hermanos, están separados, me refiero a hermanos entre tribus que eran antes todas juntas, establecidas por Dios, ahora estaban cada quien realmente por su lado, divididas. Habían perdido su identidad, no sabían ya que eran hijos de Dios, del Dios Altísimo, pero habían perdido esta identidad. Y por eso Dios había levantado a Isaías en medio de esta gente para proclamar verdad y arrepentimiento. Isaías está ahí para proclamar verdad y arrepentimiento. Isaías además estaba casado con una mujer que era también profetisa. Era una familia de profetas y tenían 2 hijos. Y aún los hijos, ¿verdad?, son usados en medio de ese matrimonio como símbolos proféticos, ¿sí? Los nombres que les pone a los hijos son totalmente proféticos de lo que va a venir para el pueblo de Israel. Entonces es una familia entregada al servicio a Dios, es una familia entendida en los tiempos. Ese es Isaías.
Isaías no vivió durante tiempos muy buenos, ¿sí? Vamos a leer un poquito antes, en Isaías 7:1, porque vamos a ver el contexto. Precisamente lo que acabamos de leer, ¿qué está pasando? Porque los tiempos que le tocaron a Isaías son muy parecidos a los tiempos que estamos viviendo hoy. No eran para nada buenos. Y dice el 7:1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Entonces, acá es rey de Judá. ¿Se acuerdan que les dije que Isaías está en Judá? Como el estado, para explicarlo así. Entonces, Acaz era el rey de este territorio. Que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, es decir, a Acaz, le trajeron las noticias a Acaz diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón a Acaz, al rey, y el corazón de su pueblo. Y aquí viene lo poético de Isaías. Fíjense cómo nos va a explicar cómo se sintió Acaz y cómo se sentía el pueblo cuando escucharon que venían a atacarlos. Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ha hecho mucho aire esta semana. No sé si se han percatado. Y cómo se mueven los árboles. Pero cuando viene un viento fuerte o cuando nos tiembla, sale todo volando. Así se sentía el pueblo. ¿No se han sentido ustedes así con ansiedad, como ese árbol? Por eso la figura que usa Isaías para explicarlo, explica muy bien, sí es cierto, así se siente uno cuando le llega una noticia, cuando está en medio de la crisis, te sientes como ese árbol movido por el viento que se estremecen de un lado hacia el otro. Entonces, Acaz era el rey de Judá, ¿verdad? Y Siria, fíjense, Siria, una nación totalmente pagana, tenía alianza, con Israel. Los reinos estaban divididos, entonces había hecho alianza y querían venir y atacar a Judá, querían tomar Jerusalén. Y ya lo habían intentado una vez, pero no habían podido. Entonces, esta segunda vez que querían tratar, dijeron, pues nos vamos a unir con más personas. Entonces, se unieron a los de Efraín, que también nos suena Efraín porque Efraín era una de las 12 tribus, es de las 12 tribus. Entonces, realmente imagínense, Efraín, Israel, Siria, todos unidos contra Judá. Era un territorio enorme. Cuando ustedes ven el mapa, ya les voy a enseñar un mapa de cómo estaban los territorios. Acaz tiene miedo porque es como todo el mundo se le viene encima, ¿sí? Superaban en número, yo creo en armas, en hombres. Era seguro que ganarían porque eran más que Acaz, eran más que los de Judá, eran más que los de Jerusalén. Y aunque Jerusalén estaba amurallada, ¿sí? Ante tal amenaza no iba a haber posibilidad de que ganaran. El rey Acaz estaba aterrorizado. Y por eso, de hecho, Isaías explica hasta cómo se sintieron, ¿no? Acaz y todo el pueblo. Y como les decía, así nos sentimos cuando viene la ansiedad. Sin embargo, Dios, y si ustedes leen desde el 7 más adelante, Dios les dice, pero no será. Y fíjense, Dios les revela, si ustedes leen ahí en el 7, Dios les revela. Ahorita mismo los de Siria con Efraín, con Israel, están tramando volverte a atacar y de hecho poner a otro rey, a un rey que ellos puedan manejar. A mí me sonó como tanto político que tenemos. Los gobiernos armando sus complots, haciendo, etcétera, como hablamos luego, las élites armando sus complots, y vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto. Y Dios les dice, pero no será. No será. Les dice, no subsistirá ni será. Es decir, sus planes no prosperarán. Y entonces
¿verdad? Al siguiente capítulo, esto pasa en el 7, en el 8, Dios les da la respuesta que leímos, los versículos del 8 en los que nos vamos a enfocar, les da la respuesta a Isaías. Y de hecho, Isaías le dice a Acaz, Dios dice que no será. Ajá. De hecho, pídele una señal a Dios, Acaz, para que creas que no será. Pídele. ¿Y saben qué dijo Acaz? No lo iba a tentar. Que no iba a tentar a Dios. Pero esto es una falsa confianza. Ajá, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces viene este pasaje que Dios me habló, por el que me habló y que estoy compartiendo con ustedes. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esta palabra es para nosotros hoy también. Vivimos en un mundo donde al parecer la gente poderosa, la gente élite, tiene el control de la sociedad y su ataque contra lo bueno es claro, ¿sí? Es claro para los que ven que es un ataque contra la familia, que es un ataque contra los principios de Dios, es claro el ataque. Quizá la enfermedad, ¿verdad? También puede ser esto que está pasando en el mundo, pero también quizá la enfermedad, la oración aún no contestada, las luchas con nosotros mismos nos hacen estar en un estado de ansiedad, de incertidumbre, de depresión, de incredulidad. Por un lado tenemos lo que está pasando a nivel mundial, pero por otro lado tenemos luchas, oraciones quizá no contestadas, enfermedad. Y esto nos mete en estos estados de ansiedad, de incertidumbre, de desesperación, de depresión. Pero hoy Dios, sí, a través de su palabra nos muestra sus instrucciones que debemos seguir cuando estamos en una crisis. Cuando esa oración, al parecer, no ha sido todavía contestada. Cuando al parecer cada vez parece más lejos y más lejos la respuesta, ¿sí? Y hoy Dios nos dice qué tenemos que hacer ante esas cosas, ¿verdad? Y lo primero que nos dice, fíjense lo que dice ahí, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de ese pueblo. Lo primero es, no camines por donde los incrédulos caminan. E incrédulos, a veces usamos esta palabra como para los del mundo. Muchas veces usamos esa del mundo, pero incrédulo es el que no cree. Podemos tener y tenemos y hay dentro de nuestras iglesias del cuerpo de Cristo gente incrédula. Como Acaz. ¿Sí? Acaz. No es un gato, es el bebé. Mira, está bien, déjalos. ¿Sí? Tenemos a Acaz que le dice, no, yo no le voy a pedir señal a Dios, ¿cómo lo voy a tentar? Esto era falso. Esto era falso. Si no camines por donde caminan los que no creen. ¿Sí? Y fíjense, dice aquí una expresión, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Y así nos da esta palabra Dios en esa hora. ¿Qué significa con mano fuerte? Esta expresión quiere decir que es una palabra divina de parte de Dios que debemos obedecer. Todo lo que va a venir a continuación es algo urgente que debemos obedecer, es algo divino, no es algo del hombre, no es algo que se le salió de la mente a Isaías, es algo divino. Con mano fuerte me habló, con mano fuerte nos va a hablar. El Padre nos habla hoy con toda su autoridad y con toda contundencia, ¿sí? Él nos pide que no seamos, ni pensemos, ni hagamos aquello que hacen los que no creen en Él. El rey Acaz tenía tanto miedo, y esto lo podemos ver en los versículos anteriores, en el capítulo anterior al 7. Acaz no le pidió una señal a Dios y dijo, ay no, porque no, que yo no
tiente a Dios así. Porque él pensaba aliarse con Siria para evitarse el conflicto. Esa era su estrategia. Tenía la mente cochina. Él creía, había hecho ya un plan en su mente de decir, pues para librarme de esta me voy a tener que unir a Siria. Antes de orar, antes de consultar, antes de creer lo que Isaías le estaba diciendo. Isaías le estaba diciendo, no va a ser Acaz. Y Acaz, no, pero mejor me uno a ellos. Entonces estaba pensando en aliarse con Siria para evitarse la guerra. Acaz no confiaba en Dios. Estaba pensando cómo humanamente en sus fuerzas podía resolver el asunto. Y Dios no quería eso porque la palabra había sido confía, que ya está hecho. No podemos pensar resolver el mundo con nuestras fuerzas. ¿Sí? No podemos pensar en remediar el dolor o la lucha con estrategias humanas que ya hemos probado antes. ¿Sí? No podemos regresar, y ahí es donde entra la incredulidad de nosotros a veces, al tratar de resolver problemas, ¿sí?, con cuestiones humanas, con cuestiones que ya hemos probado antes y que nos funcionaron por algún momento. Más adelante, incluso Isaías dice en el 8, ¿consultaremos a los muertos? ¿Consultaremos a hechiceros? ¿Vamos a volver de donde salimos? Y Isaías dice, no podemos remediar las cosas que están pasando, las crisis que estamos pasando, con estrategias humanas. Tenemos que hacerlos con el poder de Dios. No hay más, con el poder de Dios. ¿Sí? La indicación es confía. Orfa, confía. ¿Y cómo confiamos? Porque nos llenamos de tantas cosas, de esa angustia, de esa preguntas, y si hago esto y cómo va a pasar esto y ya no voy a poder hacer esto, etcétera. Llenémonos de la palabra de Dios. Estudiemos el futuro glorioso que nos espera si permanecemos en él. Tenemos nuestra mente tan fija en este mundo, ¿verdad?, que empezamos a pensar de todo lo que nos vamos a perder, de todo lo que no vamos a tener. Pero fijemos nuestra vista, y como cantábamos, en Jesús, en lo eterno. Cristo viene otra vez a reinar y será perfecto, y vamos a reinar con Él, y nos va a mostrar cómo se hace gobierno, cómo se hace ciencia, cómo se hace justicia, y será glorioso, será perfecto. Y al igual que Isaías, ¿verdad?, confiemos, y al igual que Isaías, proclamemos la verdad. Amén. Proclamemos la verdad en este tiempo donde hay incredulidad, donde hay confusión. Proclamemos la verdad, sea o no sea conveniente. Sea o no sea conveniente proclamarla. Isaías, ¿sí?, lo hizo, siendo no conveniente para él. Aunque no le creyeron. Aunque no te crean. Aunque te tiren de loco. Aunque no nos quieran. Aunque no nos quieran. Tenemos que proclamar. Del grupo aborrecido. Sí, sí. Cristo dijo que íbamos a ser aborrecidos. Es una palabra fuerte. Pues sí, a él lo aborrecieron. Lo colgaron en una cruz. Tenemos que proclamar la verdad. Luchemos por mostrarle a la gente que solo hay un camino, Cristo. No hay muchos. No es que tenemos el mismo Dios. No, es un solo camino, Cristo Jesús. Cristo, oremos que donde estamos podamos ser de influencia, irrumpiendo los planes del enemigo. ¿Sí? Oremos, otra vez lo voy a decir, oremos
que donde estamos podamos ser de influencia, irrumpiendo los planes del enemigo. Miren, a veces hablamos de lo que el enemigo hace y los que han tenido experiencia, no, que el enemigo se presentó, que el enemigo es... ¿Y cuándo hablamos de lo que Cristo hace? Porque Cristo no lo hace igual, no hay temor, no hay duda. ¿Por qué no nos abrimos a decir, yo tengo que ver un milagro? Porque si Satanás lo ha copiado, es mayor en Cristo Jesús. Nos conformamos a ver lo que hace el enemigo y nunca lo que hace Cristo. ¿Es real, sí o no? ¿Hace milagros, sí o no? Sí. ¿Podemos ver lo que Él ve? Tenemos que ver lo que Él ve. Tenemos que anhelar. ¿Sí? Tenemos que anhelar el sentirlo. Tenemos que anhelar el yo siento su presencia. A veces sentimos la presencia de todos menos de Él. Y Él es más poderoso. Amén. Él es más poderoso que cualquier hueste de maldad, que cualquier principado. Tenemos que verlo a Él. Tenemos que ahí donde estás, aún haya lucha espiritual. ¿Verdad? ¿Por qué somos derrotados? Porque no creemos en Él. Porque no lo conocemos. Esa es la realidad. No lo conocemos. Me está atacando ese. Pues ora. Conócelo. Lucha. Compón tu vida. Pero lucha. No nos podemos quedar. ¿Sí? Isaías proclamaba la verdad. Ustedes están mal. Ustedes van a ser cautivos si no obedecen la palabra de Dios. ¿Sí? Ustedes, si no están con Cristo, eso es lo que va a pasar. Isaías proclamaba la verdad. Irrumpamos en el terreno del enemigo con la verdad. Cuando el enemigo, ¿sí?, escucha el nombre de Cristo, fuera, se va. Se va. En medio de la tentación, en medio de aquello con lo que luchamos, se tiene que ir. Se va. Ajá. Entonces, primer punto, ¿verdad? Primer punto. No camines por donde los incrédulos caminan. No camines por donde los incrédulos caminan. Si no resuelvas las situaciones con tus fuerzas, conoce a Cristo. Ve qué grande es. Proclama la verdad siempre que puedas. Número 2, no temas lo que los incrédulos temen. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No creían a Isaías. Cuando Isaías les dijo, ya está hecho, no van a poder conquistarlos. No, pero a lo mejor Isaías está mal, no puede ser. Esto es una conspiración, son puras conspiraciones. Esa palabra está hoy también. Somos fatalistas, solo pensamos es conspiración. Pero es que ellos estaban conspirando, por eso ellos mismos les dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración, porque esto es realidad. Y no temas lo que ellos temen. A aquellos que no le creen a Dios y confían en sus propias fuerzas, viven con temor y entre mentiras. ¿Sí? En estos tiempos lo estamos viendo. Aquellos que no confían en Dios viven con temor y entre mentiras. Hay mucha mentira. Entre todo hay mucha mentira. ¿Cómo podemos discernir la verdad? Solo en Cristo. Amén, aleluya. ¿Sí? Los medios de comunicación llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? No hagamos caso de las voces, ¿verdad?, que nos dicen que creer en Dios no funciona. Que incluso estás peor. ¿No? Son mentiras. Porque esas voces vienen, mira, crees en Cristo, pero ya te pasó esto. Pero ya te enfermaste en medio de ahora de esto, ¿verdad?
Si te enfermas de COVID, no, pues es que no crees. No. Podemos enfermarnos. Vamos a morir de esto, pero no morimos como todos los demás. Y no nos enfermamos como todos los demás. No, tenemos que ser diferentes aún en eso. No con temor, no creyendo las mentiras. ¿Quién es el dueño de la vida y de la muerte? ¿Es lo peor la muerte? Para aquellos que han creído en Él. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto. Nada nos puede separar. Amén, aleluya. ¿Por qué tenemos temor entonces? ¿Por qué la gente tiene temor? Porque no cree. Porque no sabe, porque no sabe a dónde va. Ama más al mundo. Malas tinieblas. Hay mucha gente cuando se está muriendo ve a dónde va a ir. Se le presentan los demonios. Ve a dónde va a ir, ¿saben? ¿Sí? Los que no creen en Dios tienen su fe en las mentiras. Si este virus fue creado, fue malintencionado por los poderosos, ¿en serio nos mata y eso creen que es lo peor? Es de risa. No nos pueden separar de Dios. Amén, aleluya. Sí, no nos pueden. Aun cuando venga la lucha, la tribulación, que no podamos comprar, que no podamos entrar, que no podamos hacer ciertas cosas, ¿cuánto va a durar eso? Sí, años, pero a comparación de la eternidad, es nada. Los que no le creen a Dios le temen a todo, a la enfermedad, a la soledad, a la pobreza, a la inestabilidad política. No le tengamos miedo a nada de esto porque es poder de hombre. Es poder de hombre, ¿sí? Yo escuchaba y cuando me levanto y escuchamos, es poder de hombre, es poder de hombre, son artimañas de hombre. ¿Y qué puede hacer el hombre en contra de Dios? Nada. ¿Qué puede hacer en contra de nosotros el enemigo? ¿Matarnos? Si el Señor lo permite. Estaremos con Cristo. Estaremos con Cristo, estaremos mucho mejor, estaremos. ¿Qué puede hacer el enemigo? Sí, meter incredulidad, división, desviarnos. Eso sí lo puede hacer el enemigo y por eso tenemos que no ser de los incrédulos, tenemos que ser de los que creen. Ajá. No temas lo que los incrédulos temen. No le tengamos miedo a los que no creen en Cristo, le temen. No le tengamos miedo. Sí, no puede haber ese temor en nosotros. Pueden destruir el cuerpo, pueden destruir la sociedad aún, pero no a Dios. No a Dios, y Él es nuestro sostén, ¿ok? Número 1, no. ¿Cuál era el número 1? Ajá, no camines por donde los incrédulos caminan. 2, no temas lo que los incrédulos temen. Y 3, por último, teme a Dios y está preparado. ¿Qué dice después el versículo? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Me encanta cómo lo dice esto ahí. Si a algo le vas a temer, témele a Dios. Teme estar separado de Él. Teme fallarle y no hacer su voluntad. A eso sí tiene miedo. Tiene miedo a no estar haciendo su voluntad. A estar viviendo conforme a ti. A eso teme, a estar separado de Él. Teme no verlo. Anhelemos tenerlo en el centro de nuestra vida. Sin Él todo es desorden, todo es caos, todo es miedo. Teme a eso, ¿verdad? Muchos no, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de que me pase algo más, pero teme al Señor. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque tememos muchas cosas, pero no hay el temor para decir necesito orar,
necesito leer la palabra, necesito buscarle. No hay ese temor en nosotros, es la realidad. Tememos a tantas cosas en la vida, pero nuestro temor no es, hoy no oré. Hoy no oré. Hoy no leí la Biblia, hoy no me alimenté, tengo hambre. A eso no tememos. A eso no tememos. No puede ser. En este tiempo de crisis, en este tiempo final, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. A eso tememos. Teme a Él, dice. A Él santificad. ¿Y qué significa esto? Porque Pablo, años más tarde, anima también a la iglesia a esto. Y vamos a Primera de Pedro. Yo quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro 3, del 14 al 16. Porque miren, los hombres nos van a fallar, ¿sí? Aun cuando luchen por causas buenas, no está en el hombre la solución, no está en nuestros gobiernos, está en Cristo solamente. Y Pedro, Primera de Pedro 3, 14, 16. Pedro es el que dice esto. 3, 14, 16. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos. No se asusten, no se dejen intimidar, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Fíjense cómo vamos a presentar la defensa. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vive para Cristo, sed santo. La gente no va a tener de dónde jalarte. Esto es un llamado para nosotros que estamos en Cristo también, y de ver nuestras vidas, porque la iglesia aún en medio de estos tiempos tiene también cosas, ¿verdad?, que nos achacan. Algunas son mentiras, pero en lo que esté en nuestras fuerzas, vivamos en santidad. ¿Sí? Que nadie nos pueda reprochar nada. Por Cristo, no por nosotros. Por Cristo, porque si no la gente no va a creer. No podemos decir que creemos en Cristo, pero vivimos de otra forma. No nos van a creer y no nos han creído. Durante años no nos han creído. ¿Sí? ¿Qué es esto? Dice, a Él santificad es esto, es vivir así. Porque tenemos que estar preparados para presentar defensa, para defendernos. Conoce lo que estamos discutiendo, conoce tus convicciones. Y las presentamos con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Ante todo aquel que nos la demande y que quiera oír. En este tiempo, muchas veces la gente nos va a tirar de a loco o de conspiracionista o de etcétera, etcétera. No pasa nada, pero nosotros presentamos la verdad. Amén. Y ahí está la verdad presentada. Si no hablamos ¿sí? nosotros, la piedra también. Y ahí está la verdad presentada. En medio de tu hogar, de tu casa, aun cuando entre los que no creen, la verdad. Ellos decidirán creerla o no creerla. Pero presentamos la verdad. Estamos preparados. ¿Sí? Estamos preparados. Y no tienen excusa ni nada que reprocharnos ni reclamarnos, porque vivimos para Dios. No somos perfectos. No se trata de... No, ya no vas a cometer ningún error, porque también la gente así es, ¿verdad? Nomás haces algo y ya. ¿Y eso que eres cristiano? A ver. Tampoco, ¿verdad? Pero en lo que a nosotros corresponde, y por eso es necesario la oración, el estar cerca, porque Dios es el que nos da las armas para callar estas bocas.
¿sí? Para callar al enemigo en esto. Dios nos da esas armas. Entonces, las instrucciones que Dios nos da para estos tiempos difíciles. No camines por donde los incrédulos caminan. No desmayemos, ¿sí? No temas lo que los incrédulos temen. Si vas a temer a algo, teme a Dios. Amén. Teme a Dios y está preparado, es el 3. Hoy el Señor nos llama a tomar estas instrucciones y llevarlas a cabo. Sí, por eso les digo, fíjense cómo el Señor respondió de manera práctica. No solo con palabras de aliento, sino qué hacer, porque muchas de mis preguntas eran, ¿qué hago? ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo respondo? Entonces son prácticas. Y hay que llevarlas a cabo, las tengo que llevar a cabo. Dejemos la ansiedad atrás y cambiémosla por la verdad de Dios. Él está con nosotros, Él tiene nuestra vida en sus manos y si hemos sido honestos, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Veremos la respuesta a nuestras oraciones, pero sobre todo un día lo veremos a Él cara a cara. Isaías, si en medio de estas amenazas, fíjense, profetiza el nacimiento de Jesús. Emmanuel, llamará su nombre Emmanuel. Concebido de una virgen, llamará su nombre Emmanuel. Isaías no vio la promesa cumplida que estaba profetizando, pero vivió como si lo hubiera sido, si lo hubiera visto. Vivió como si hubiera sido testigo de ella, viviendo con los ojos en la eternidad. Isaías vivió así, porque Isaías no vio el nacimiento de Jesús, eso fue años más tarde. Isaías profetiza sobre el milenio. Isaías profetiza sobre estos últimos tiempos. ¿Está Isaías ahora con nosotros? No, pero Isaías vivió viendo eso. Vivamos viendo hacia la eternidad. Vivamos viendo hacia la eternidad. En cualquiera, y esto aplica para cualquier crisis, tiempo difícil, tiempo de enfermedad, de lucha espiritual, aplica para todo. Esas instrucciones en tiempos difíciles. Ponte de pie, vamos a orar.